Diogo Jota. El hombre que había hecho vibrar estadios, que había levantado a multitudes con sus goles y su entrega, ahora descansaba en un ataúd rodeado de flores blancas y lágrimas interminables. La noticia de su fallecimiento había recorrido el mundo como un rayo en la noche. Un accidente trágico, inesperado, absurdo. Un destino cruel que arrebató a un joven de apenas 28 años, en el mejor momento de su carrera, en el corazón de su gloria. Nadie podía creerlo. ¿Cómo era posible que Diogo, el guerrero incansable del Liverpool y de la selección portuguesa, ya no estuviera entre nosotros? El templo estaba abarrotado. Compañeros de equipo, entrenadores, directivos, aficionados, y sobre todo, su familia. Su esposa, vestida de luto riguroso, sostenía en sus brazos al hijo pequeño que ambos habían traído al mundo apenas un año atrás. Su rostro era el retrato de la desolación. No había grito, no había lágrimas visibles, solo una mirada vacía, rota, que decía más que 1000 palabras. A su lado, los padres de Diogo, hundidos por el dolor, apenas podían mantenerse en pie. Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Mohamed Salah, todos estaban allí. Algunos con las manos juntas, otros con los ojos cerrados, intentando contener una emoción que se desbordaba a cada segundo. Cristiano Ronaldo, quien había compartido vestuario con él en la selección nacional, llegó de forma discreta, sin cámaras, y se fundió en un abrazo largo y silencioso con la viuda de Diogo. No era una ceremonia más. Era una despedida que pesaba sobre todos como una piedra en el alma. Las palabras del sacerdote resonaban en las paredes con eco. Diogo fue un ejemplo de humildad, de trabajo, de pasión por la vida. Amó con fuerza, jugó con el corazón, vivió con intensidad. Y aunque hoy su cuerpo reposa aquí, su espíritu vivirá por siempre en los corazones de quienes lo amaron. Las cámaras de televisión captaron rostros cubiertos de lágrimas. En las calles, miles de aficionados se congregaban con camisetas del Liverpool y del Wolverhampton, con velas, con bufandas, con pancartas que decían J eterno, gracias por tanto, capitán. Porque para ellos, Diogo no era solo un jugador. Era un símbolo, un hijo del pueblo que nunca olvidó sus raíces. Durante la ceremonia, se proyectaron imágenes de su carrera, su primer gol con el Pacos de Ferreira, sus hazañas con el Wolverhampton, sus dianas vibrantes en la Premier League, sus celebraciones con los brazos abiertos mirando al cielo. Pero también sus momentos fuera del campo, Diogo jugando con su hijo, abrazando a su esposa tras los partidos, participando en causas benéficas, firmando autógrafos con una sonrisa genuina. Y entonces, llegó el momento más sobrecogedor. Su esposa se levantó lentamente, caminó hasta el altar, y con voz temblorosa leyó una carta que rompió todos los corazones. Amor mío, jamás pensé que tendría que hablarte así, en medio del silencio. Tú eras mi sol, mi fuerza, mi refugio. Cada día contigo fue un regalo que atesoro con el alma. Nuestro hijo crecerá con tu ejemplo, con tu luz, con la historia del hombre maravilloso que fuiste. Te prometo que no dejaré que el mundo te olvide. Descansa, mi amor. Y espérame donde quiera que estés. Hubo un aplauso largo, desgarrador. Porque en medio del dolor, todos reconocían la grandeza del hombre que partía. No solo como deportista, sino como ser humano. Al salir de la iglesia, el ataúd fue cargado por sus compañeros de equipo. Cada uno de ellos llevaba en los ojos una mezcla de orgullo y devastación. Era el último esfuerzo por su amigo. A lo largo del trayecto hacia el cementerio, las calles estaban cubiertas de pétalos rojos. Desde los balcones, la gente arrojaba flores y cantaba en voz baja el himno del Liverpool, con lágrimas marcando sus rostros. En el cementerio, bajo una lluvia fina, su tumba fue cubierta con la bandera portuguesa y la del Liverpool. Su hijo dejó una pequeña pelota junto a la lápida. Y entonces, como un susurro en el viento, se escuchó entre los presentes una voz que cantaba: You will never walk alone. Y todos, sin excepción, lo acompañaron. Porque Diogo Jota jamás caminará solo. Su legado es eterno. Su nombre, imborrable. Y mientras el cielo gris lloraba con ellos, alguien entre la multitud, un niño con la camiseta número 20 de Jota, alzó una vela y la sostuvo firme contra el viento. Ese niño no lo conoció en persona, pero sabía de su historia. Lo había visto marcar goles, correr con el alma, levantar los brazos hacia el cielo. Y ahora,
lo despedía con una promesa silenciosa: seguir soñando con él. En las semanas siguientes, los homenajes se multiplicaron por todo el mundo. En Anfield, se instaló una estatua improvisada donde miles de personas acudieron a dejar flores, cartas, bufandas. En Portugal, el Parlamento guardó un minuto de silencio. En las escuelas deportivas, los entrenadores contaban su historia como ejemplo de dedicación y humildad. Pero el homenaje más conmovedor ocurrió en un pequeño campo de fútbol en Gondomar, su ciudad natal. Allí, donde todo comenzó, un grupo de niños organizó un partido en su honor. En lugar de silbato, se escuchó su voz en una grabación, riendo en una entrevista antigua. Y cuando el balón rodó, parecía que Diogo estaba allí, corriendo otra vez entre ellos. Así se despidió un pueblo entero del hijo que se convirtió en leyenda. Un joven que con cada carrera, cada gol, cada gesto humilde, se ganó el corazón de millones. Y aunque su cuerpo haya caído, su espíritu seguirá corriendo en cada campo, en cada grito de gol, en cada sueño de niño que sueña con ser como él. Porque hay partidas que no se aceptan, solo se transforman en eternidad. Y Diogo Jota ya es eterno. Los días pasaban, pero la herida seguía abierta. En cada entrevista, en cada rueda de prensa, en cada partido, el nombre de Diogo Jota seguía presente como una sombra luminosa, como una llama que se niega a apagarse. Jürgen Klopp, su entrenador y figura paternal dentro del club, rompió en llanto durante una conferencia de prensa, confesando que Diogo era más que un jugador. Era un hijo, era alegría pura. Nunca entrenó sin sonreír. Nunca jugó sin dejarlo todo. En el vestuario del Liverpool, su taquilla permanecía intacta. Nadie se atrevía a tocarla. Su camiseta colgaba allí, como esperando su regreso. Sobre el banco, sus botas seguían colocadas con esmero, como si él fuera a entrar en cualquier momento para prepararse para el partido. Los jugadores comenzaron a entrar al campo con brazaletes negros con sus iniciales, DJ, y antes de cada encuentro, se tomaban de la mano y miraban al cielo. Ya no jugaban solo por la victoria. Jugaban por él. La Premier League decidió nombrar al premio al jugador revelación del año con su nombre, Premio Diogo Jota, como símbolo del talento precoz y la humildad que lo definieron. En cada ceremonia de entrega, su imagen aparecía en las pantallas gigantes, y el público, de pie, aplaudía sin cesar. En Portugal, en Gondomar, se impulsó la construcción de un estadio municipal con su nombre, Estadio Diogo Jota da Silva. Los vecinos, los amigos de infancia, los profesores que lo vieron crecer, no podían contener las lágrimas durante la inauguración. En la entrada principal, una placa decía: aquí nació un campeón. Aquí soñó un niño que nunca dejó de creer. Pero quizás el homenaje más conmovedor no vino de las grandes instituciones, sino de su esposa. Meses después del entierro, publicó un vídeo íntimo en redes sociales. Era un montaje de imágenes nunca vistas: Diogo levantando a su hijo en la cocina, cocinando panqueques un domingo por la mañana, cantando canciones infantiles en portugués, besando la frente de su mujer con ternura. El vídeo terminaba con una frase escrita en pantalla: no te fuiste. Solo te convertiste en todo lo bello que me rodea. Ese mensaje se viralizó en todo el mundo. Miles de seguidores comenzaron a tatuarse su nombre, su número 20, o simplemente una frase que se volvió lema entre quienes lo amaban: Jota vive. Porque, en efecto, su esencia seguía viva. En los parques donde los niños gritan su nombre al marcar un gol. En los estadios que aún corean su canción. En el corazón de los que alguna vez lo vieron correr detrás de un balón con la ilusión intacta de un niño. Su hijo, ahora bajo el cuidado amoroso de su madre, crecía rodeado del legado de su padre. Cada noche, antes de dormir, pedía que le contaran una historia del papá goleador. Y su madre, con voz serena, le hablaba de un hombre que no solo conquistó redes y campeonatos, sino que también supo amar con pureza, reír con sinceridad y luchar con honor. En la comunidad futbolística, algo había cambiado. Muchos jugadores comenzaron a hablar con mayor franqueza sobre sus emociones, sus miedos, su fragilidad. Lo de Diogo nos hizo entender que somos humanos antes que atletas, decía Bruno Fernández en una entrevista. Que debemos amar fuerte, abrazar más, y no dar por sentado ni un solo día. Los estadios, antes escenarios de rivalidades, también supieron unirse en su recuerdo.
En un partido entre el Liverpool y el Manchester United, en el minuto 20, ambos equipos detuvieron el juego durante 60 segundos. Aplausos. Lágrimas. Cánticos. Y una pancarta que recorrió las redes sociales: hoy jugamos por ti, hermano. Y así, con cada mes que pasaba, con cada lágrima derramada, el mito de Diogo Jota crecía. Pero no un mito frío y lejano, sino un mito hecho de humanidad, de gestos sencillos, de memorias vivas. Porque no era solo el futbolista brillante. Era el amigo leal. El esposo tierno. El padre entregado. El chico humilde que nunca se olvidó de sus raíces. Hay ausencias que se vuelven presencia. Y la de Diogo es una de ellas. Porque aún hoy, cuando el balón rueda, cuando el público canta, cuando un niño celebra su primer gol y mira al cielo con los brazos abiertos, hay algo, o alguien, que sonríe desde algún lugar. El cielo estaba cubierto por un gris denso, como si también él llorara por la pérdida de un hombre que jamás debió marcharse tan pronto. Diogo Jota, el guerrero silencioso de los campos de fútbol, ya no estaba. Su cuerpo yacía dentro de un ataúd rodeado de flores blancas, pero su espíritu seguía flotando entre los sollozos de los que lo amaron. En aquella mañana lúgubre, en el corazón de Oporto, su esposa no podía sostenerse en pie. Sus manos temblaban al aferrarse al pequeño retrato de Diogo, como si aún pudiera hablarle, como si aún pudiera traerlo de regreso. La familia estaba rota. El silencio entre los padres de Diogo era más desgarrador que cualquier grito. Una madre que alguna vez lo acunó entre los brazos ahora lo veía partir para siempre, y un padre que siempre lo llamó mi campeón tenía la mirada perdida, como si el mundo hubiese dejado de girar. Los hermanos de Diogo, hundidos en una tristeza imposible de nombrar, se mantenían en pie solo por respeto, pero por dentro, cada palabra, cada gesto, se había convertido en un eco doloroso. Diogo Jota había estado enfermo en silencio. Nadie lo sabía, o quizás solo unos pocos cercanos, pero incluso ellos jamás imaginaron que el final llegaría tan rápido. Una enfermedad silenciosa, cruel, fue consumiéndolo mientras seguía sonriendo, entrenando, dándolo todo por su equipo y su familia. Los últimos meses fueron una lucha contra el tiempo, una carrera en la que Diogo, por primera vez, no pudo ganar. Su cuerpo comenzó a fallarle, pero nunca su espíritu. Su deseo de vivir, de estar junto a su mujer y su pequeño hijo, fue más fuerte que cualquier dolor. Sin embargo, la enfermedad fue más despiadada. Le robó el aliento, la fuerza, los sueños, y finalmente, la vida. Sus compañeros de equipo, formados en fila, no podían contener las lágrimas. Algunos se cubrían el rostro, otros simplemente bajaban la cabeza con un respeto profundo. Nadie podía hablar. ¿Qué se dice cuando se despide a un hermano? ¿Cómo se acepta que el número 20, el que siempre corría hasta el último minuto, ya no estará más en el vestuario? Había un vacío imposible de llenar. Las botas de Diogo, colocadas frente a su féretro, eran un símbolo mudo de todo lo que fue, lucha, pasión, entrega. Su esposa, aún joven, parecía envejecer de golpe. Sus ojos, rojos e hinchados, hablaban de noches sin dormir, de rezos que no fueron escuchados, de promesas rotas por el destino. Se aferraba a su hijo, que apenas comprendía lo que estaba ocurriendo, pero sentía que el calor de su padre ya no volvería. El niño miraba hacia todos con confusión, buscando a su héroe, sin entender por qué todos lloraban. Ese momento, quizás el más cruel, desgarró el corazón de todos los presentes. Los discursos fueron breves. Nadie tenía la fuerza. Un sacerdote habló de fe, de que la muerte no es el fin, pero incluso su voz se quebró al mirar a los ojos de la familia. No eran solo palabras, eran intentos desesperados de consuelo que no podían aliviar lo irreparable. En cada oración, se repetía el mismo nombre con reverencia y dolor: Diogo. Diogo el hijo, el esposo, el amigo, el compañero, el ídolo. Diogo, el hombre que lo dio todo hasta quedarse sin nada. El entierro fue lento, como si el tiempo se negara a dejarlo ir. Los pétalos de rosa cayeron uno a uno sobre el ataúd mientras los sollozos llenaban el aire. Y cuando finalmente la tierra lo cubrió por completo, fue como si el corazón de todos allí presentes se hubiese roto en 1000 pedazos. No era solo la pérdida de un futbolista. Era la pérdida de un ser humano que iluminó la vida de muchos con su humildad, su talento, y su corazón inmenso. Ese día, el fútbol lloró.
Pero más allá del deporte, fue una familia la que quedó devastada. Una esposa sin marido, un hijo sin padre, unos padres sin su niño. Y en medio de todo, una verdad dolorosa e irreversible: a veces, la vida no es justa. A veces, quienes más merecen vivir son los que se van primero. Hoy, el fútbol no solo perdió a un jugador. Perdió a un alma noble, a un padre amoroso, a un compañero leal, a un esposo devoto. Diogo Jota ya no está entre nosotros, y su partida deja un vacío imposible de llenar. En su funeral, no hubo palabras suficientes para consolar el llanto incontenible de su esposa, que abrazaba el retrato de su amado como si pudiera devolverle la vida. Sus padres, rotos por dentro, apenas podían sostenerse. Y sus compañeros de equipo, fuertes en la cancha, ahora se derrumbaban como niños, perdidos ante una injusticia que ningún gol, ninguna victoria, puede remediar. En medio de esta escena de profundo dolor, surge una verdad que todos deberíamos recordar: la vida es frágil, y el amor es lo único que permanece cuando todo lo demás se apaga. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos en torno a la familia de Diogo, no con simples palabras de pésame, sino con empatía genuina. Con gestos de cariño, con respeto silencioso, con abrazos que no exigen explicación. Porque cuando alguien como Diogo se va, nos deja una lección imborrable: amar más fuerte, perdonar más rápido, y valorar cada instante como si fuera el último. A todos los que siguen este momento con lágrimas en los ojos, les pedimos algo más que compasión. Les pedimos que no dejen que esta pérdida caiga en el olvido. Que miren a sus seres queridos con nuevos ojos. Que abracen a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos, como si mañana no existiera. Que digan: te quiero sin miedo, porque la vida no espera. Hoy fue Diogo, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Diogo fue un hombre que vivió con el corazón. Nunca buscó el brillo de la fama, pero brilló con su entrega, con su humildad, con su silencio elocuente. Fue ejemplo de trabajo, de compromiso, de bondad. Y su partida tan prematura nos duele porque sentimos que el mundo ha perdido a uno de los buenos. Por eso, este dolor no debe ser en vano. Que nos transforme, que nos despierte, que nos enseñe a ser mejores, más humanos, más compasivos. A su esposa, a su hijo, a sus padres, a sus amigos, no tenemos palabras suficientes. Solo podemos prometerles que no están solos. Que su dolor es también nuestro. Que cada lágrima que cae hoy, cae con el peso del amor de miles de corazones que acompañan en silencio. Porque cuando un alma tan pura se apaga, el mundo entero debería detenerse un instante para honrarla. En honor a Diogo, abramos nuestros corazones. Seamos más generosos, más atentos, más solidarios. No esperemos a perder para valorar. No esperemos a despedir para decir lo que sentimos. Hoy, desde este rincón del mundo, levantamos la voz no solo para llorar la partida de un gran hombre, sino para recordar que el amor es lo único que permanece más allá de la muerte. Y si tienes la dicha de tener a tus seres amados cerca, no dejes pasar la oportunidad, míralos a los ojos, diles cuánto los amas. Porque Diogo, desde donde esté, seguramente lo único que querría ahora, es que amemos más, que vivamos más, y que nunca dejemos de cuidar a los que nos rodean. Y así, bajo un cielo gris que parecía llorar con todos, Diogo Jota fue despedido entre lágrimas, flores y un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Su esposa, abrazada a su hijo pequeño, sostenía la mirada perdida, como buscando en el viento una última caricia, una última palabra que nunca llegó. Sus compañeros de equipo no pudieron contener el llanto, demostrando que, detrás de cada camiseta, hay un corazón que también se rompe. La familia, los amigos, y miles de admiradores de todo el mundo compartieron ese instante de profundo dolor, recordando no solo al futbolista brillante, sino al ser humano humilde, generoso y lleno de vida. La enfermedad que se lo llevó fue cruel y silenciosa, pero su legado será eterno. Cada gol, cada gesto, cada sonrisa de Diogo vivirá en la memoria colectiva de quienes lo amaron y lo admiraron. Hoy, más que nunca, necesitamos abrazar con fuerza a nuestras familias, cuidar a los nuestros, y recordar lo efímera que es la vida. Diogo nos deja una enseñanza que va más allá del fútbol: valorar cada día, decir te quiero sin miedo, y no dejar nada para después. Porque después, a veces no llega. Desde el corazón de este dolor compartido, queremos invitarte a ser parte de una comunidad que valora la memoria, la verdad y la humanidad detrás de cada figura pública.
Si este homenaje a Diogo Jota tocó tu corazón, si sentiste el peso de la pérdida y el valor de cada instante de vida, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, Noticias Famosas. En Noticias Famosas, no solo informamos. Honramos. Recordamos. Contamos las historias que merecen ser escuchadas, con respeto, con emoción, y con el alma. Ayúdanos a seguir compartiendo estos relatos humanos, estos momentos que nos unen más allá de las pantallas. Campana, suscríbete hoy mismo. Corazón Rojo, apoya el canal con tu like y tus comentarios. Megafonía, comparte este vídeo para que la memoria de Diogo Jota siga viva en cada rincón del mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por no olvidar. Hasta siempre, Diogo. Nunca caminarás solo.